Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión especial de Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Soy Juan Romero, les doy la más cordial bienvenida. Seguimos con estas ediciones de cuarentena y el día de hoy con un invitado de super lujo. La verdad es que en muy pocas ocasiones tenemos el placer de conversar con una persona que ha sido campeona del mundo y el día de hoy pues estamos de manteles largos porque está con nosotros Raúl El Potro Gutiérrez. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación y todo bien, gracias a Dios, cuidándonos y pues, como siempre haciendo la misma recomendación para todos, ¿no? Ahora hay que estar más atentos con esto de la cuarentena y tratar de seguir al pie de la letra las regulaciones, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, profe. Un placer que esté aquí platicando un ratito de fútbol con nosotros. Y saludo también con mucho gusto a Fernando Rodríguez. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanito, profe Raúl, igual un gusto estar aquí contigo y pues tener la oportunidad de platicar un poco de fútbol. Sí, como no, Sí, encantado. completamente de acuerdo. En unos minutos más se incorporará otro compañero, el buen Iván Ruiz, que ahorita pues ha tenido un poquito de problemas para conectarse, pero se incorporará un poquito más adelante. Profe, quisiéramos comenzar hablando precisamente de su etapa como futbolista, porque ahorita muchos lo recuerdan precisamente levantando la copa en 2011 en el Estadio Azteca, pero nos gustaría que nos platicara un poquito de aquel título del 93 con los Potros de Hierro del Atlante, ese equipo que se corona precisamente en Monterrey de visitante, que desplegaba un muy buen fútbol, que tuvo pues una serie de jugadores que fueron importantes en su momento y que posteriormente también se han vuelto protagonistas pues, del medio del fútbol, ¿no? Como directores técnicos, como directivos, en fin, todos unos personajes, profe. Sí, cómo no. Oye, antes de iniciar, hacer un paréntesis y dar un agradecimiento, ¿no? Y un reconocimiento a toda la gente del sector salud que se Claro. está rifando en este tiempo de pandemia, ¿no? Todo lo que están pasando y obviamente hay que reconocerlo y también a la gente que tiene la necesidad de ir al día a día, ¿no? De tener que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque es lo que les toca hacer y porque no tienen quizá el privilegio del que tenemos algunos, ¿no? Entonces, de poder estar en casa más tiempo. Entonces, un agradecimiento y un reconocimiento a estos sectores de nuestra gente que tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, nada más. Y mira, ¿qué te puedo decir de ese campeonato del año 93? Que tiene todo un antecedente, viene de un equipo prácticamente bicampeón en la división de ascenso, porque fuimos campeones en el 88. Después estuvimos un año la mayoría en primera división, unos con Atlante, otros andaban por allá en León, que todavía estaba ahí en el ascenso. Y, y después nos vuelven a juntar para el año 91, cuando Atlante volvió a descender. Y entonces ese equipo ¿por qué lo menciono? Porque tú ahorita hablaste de por qué hay muchos entrenadores, directivos, comentaristas, y Vucetich creó ese grupo de jugadores con un perfil académico alto. A lo mejor ahora ya es lo normal, pero en ese tiempo que el jugador estuviera terminando la prepa, empezando la universidad, en mi caso yo ya había terminado mi carrera de profesor, no era muy común. Entonces, creo que ese aprendizaje futbolístico que tuvimos, pues se vino a capitalizar en el año 93 con Ricardo Lavolpe, ¿no? Que también, sin duda, fue un tipo muy influyente en esas carreras de este grupo de jugadores, pero era un grupo muy homologeado en cuestión de preparación, y eso de alguna manera, bueno, también nos ayudó
a tener la suficiente inteligencia emocional, ¿no? Para no caer en el desgaste a veces con Ricardo, que es un entrenador que a veces desgasta mucho esa relación con los jugadores, ¿no? Entonces, para nosotros ese año 93 pues fue complicado porque el año 91-92 nos había eliminado Cruz Azul en la liguilla prácticamente y para nosotros fue muy doloroso porque realmente fue por un gran exceso de confianza. Ese equipo había sido super líder todo el año y no logramos entender la responsabilidad que eso implica. Eso es lo que ahora pienso con respecto a eso. Y el siguiente año, con muchos jugadores en la selección que se logran conjuntar con el equipo prácticamente en la entrada de la liguilla, el equipo califica como octavo, pero bueno, ya con todos sus seleccionados incluidos, pues hicimos una gran liguilla y que culminó con ese buen juego allá en Monterrey. Entonces, fue un torneo que disfrutamos mucho en la medida que pudimos, porque algunos anduvimos en selección y regresando, y yo creo que para la gente, ¿no? Porque pues, en ese momento, después de 45, 46 años, el Atlante volvió a ser campeón. Sí, totalmente de acuerdo. Iván Ruiz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo por invitarme. Muchísimas gracias también a Raúl que está aquí con nosotros y que de verdad es un placer. Yo creo que es hasta un honor compartir toda la sabiduría porque pocos como él, la verdad es que la entrega que tenía el Potro Gutiérrez es, bueno, yo que lo vi como jugador, todavía lo alcancé a ver como jugador, aquel Atlante que volaba, literalmente era se cumplieron años de aquel campeonato con Ricardo Lavolpe y que igual también tuvo una gran escuela de entrenadores. Tenemos ahí a René Isidoro García, tenemos a Wilson Gragnolati, Miguel Herrera mismo. Pero el mismo Potro ha alcanzado otros niveles importantes, ¿no? De llegar a ser campeón del mundo sub-17, subcampeón del mundo sub-17. Nada más. Eso es algo que pocos pueden contar, que pocos pueden presumir en su carrera. Y digo de gente importante. Me gustaría preguntarle al Potro, ¿realmente el concepto del avolpismo se puede utilizar con ustedes como entrenador? O sea, ¿Ricardo Lavolpe fue un entrenador que sí formó entrenadores a su paso en todos los equipos? Pues, mira, yo creo que eso se ha dado en base a la réplica que han tenido esos exjugadores y que ahora somos entrenadores, ¿no? En algún otro espacio yo comentaba que esa es la gran diferencia porque cuando en esa década de los 90, pues también hubo grandes entrenadores, ¿no? No solamente Ricardo, estuvo en su momento el Ojitos Mesa, estuvo Lapuente también, estuvo Miguel Mejía Barón. Sin embargo, creo que las réplicas más importantes de un modelo de juego se vinieron con los exjugadores que tuvo Ricardo, ¿no? Tú ahorita mencionaste a 3, pero agrégale a Daniel Guzmán, agrégale a Mario García, Cruz. Agrégale al Chispa Suárez por ahí, entonces a Pepe Cruz. Entonces ve cómo una idea se va multiplicando y en ese sentido también creo que el entrenador se vuelve como un rompecabezas, ¿ves? En formación. O sea, hay un momento en que el entrenador va teniendo diferentes piezas que agarras de cada entrenador y vas conformando una forma, y hasta que esa forma está completa, después ya se materializa tu propia esencia, ¿no? Entonces, porque yo te digo, por supuesto que la influencia inicial de Ricardo, pues para mí es una pieza del rompecabezas muy grande, ¿no? Pero al final cada entrenador va teniendo sus diferentes piezas y cada uno va plasmando en su idea esas ideas, ¿no? Que vas heredando, ¿no? Te puedo hablar de
tú hablas ahorita de La Volpe, pero pues yo te puedo hablar de Vucetich, que fue mi primer entrenador. Después te puedo hablar de Menotti. Después te puedo hablar de Miguel Mejía Barón. Después podemos hablar de Bielsa. Podemos hablar del Indio Solari, de Basile. Entonces, del mismo Reynoso, ¿no? Entonces ve cómo esas influencias, pues vas tomando lo mejor de esas personalidades de fútbol y terminas completando, bueno, tu modelo propio, ¿no? La verdad que acabo de mencionar a puro peso pesado de la dirección técnica, profe, porque todos los que dijo, la verdad es que son de alto calibre. Fernando. Profe Raúl, hablando sobre este rompecabezas, estos modelos de los cuales usted pues ha ido aprendiendo en su paso por la vida futbolística como jugador, ¿qué tanto lo influenciaron dentro del terreno de juego? ¿Usted cómo cree que lo empezaron a definir como jugador para ser campeón con Atlante y luego pues estar en selección nacional? Mira, digo, de entrada es muy buena pregunta porque cuando eres jugador al final también sigue siendo un tipo en aprendizaje, ¿no? Entonces, te digo, nosotros teníamos esa influencia en ese tiempo de Vucetich y lo que nos pasó, ¿no? Que fuimos campeones en el año 88-89 y 87-88 y después estuvimos en primera división. Por ejemplo, yo jugué 13 partidos. Otros de mis compañeros habrán jugado 5, 8, algunos mucho más. Entonces, cuando el equipo, pues prácticamente nos obligan a jugar, el equipo desciende y prácticamente a todo ese grupo de jugadores jóvenes nos obligan a jugar el ascenso con el Atlante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, bueno, llega un equipo que queda campeón, que llega con mucha hambre, que se encuentra con un tipo como Ricardo Lavolpe, con una personalidad muy fuerte, y que todos empezamos de alguna manera a adoptarla, ¿ves? Esa personalidad, esas ideas futbolísticas que él tenía, y empiezas a pensar que son las mejores y que no hay otras, ¿eh? ¿Por qué te comento esto? Porque para mí fue un gran reto, sobre todo en adaptación, porque, digo, me siento privilegiado porque jugué el ascenso en julio del 91 y en diciembre del 91 ya estaba yo con la selección nacional, con Menotti. Entonces, esos cambios, bueno, vas aprendiendo. Entonces, Menotti nos decía una cosa y tú con las ideas que tenía Ricardo, pues te quedabas, a ver, profe, yo creo, o sea, no lo cuestionabas, pero lo pensabas, decías, no, es que está mal. O sea, Menotti nos decía, hay que achicar para adelante y hay que dejar a la gente atrás y Ricardo nos decía, no, a ver, achicamos siempre y cuando A, B o C situaciones, ¿me entiendes? Entonces, sí. De ese tamaño es la influencia inicial que tuvo Ricardo con nosotros, ¿no? Después llego a selección nacional con Mejía Barón y Mejía Barón le encantaba tener la pelota, era de tocarla, jugarla rápido, 1, 2 toques y te deshaces de la pelota. Y a diferencia de Ricardo, que decía Ricardo, no, tú lleva la pelota, encárame a uno, quítatelo y trata de jugar. Entonces, imagínate la diferencia de acarrear la pelota a tocarla sencillo. Y si tú creías que acarrear la pelota era era la única verdad, pues imagínate el choque de ideas que de repente como jugador caes, ¿no? Entonces, creo que eso responde un poco la influencia. Después, gracias a eso, y después con el tiempo, cuando yo llego al América, y esto tiene que ver con formas de entrenar, que también esto es algo que también aprendí, porque si tú estás entrenando siempre a encarar y llegas a selección nacional y hay que tocar, pues el 80% del tiempo te la pasas con el club.
Entonces, ¿cuál es la costumbre que vas a tener? Encarar. Entonces, hasta que yo llego a las Águilas del la América y Leo Benja, que no jugaba de la misma manera que Mejía Barón, pero era de tocar la pelota y no encarar tanto. Entonces, hasta ahí fue que yo prácticamente te puedo decir que, que me adapté plenamente al tiki-taka, ¿no? Como dicen ahora. Así es. De acuerdo. Profe, ahora que tocaba el punto de selección nacional, ¿cómo fue esa etapa? ¿A usted le toca Copa América del 93, le toca el Mundial de Estados Unidos 94, y a la fecha todavía la gente recuerda mucho a ese equipo? ¿Por qué cree que todavía esa selección es tan recordada? Pues mira, yo creo que pasa de alguna manera algo parecido con lo de ese Atlante, ¿ves? Te encuentras con un equipo comprometido, con un equipo altamente exigente. Éramos muy cuates, somos todavía muy amigos, algunos que convivimos en ese Atlante, pero también éramos de enojarte con el amigo porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer como tenía que hacerlo, ¿ves? Entonces después te encuentras con una selección que venía también de una etapa muy compleja del fútbol mexicano, ¿no? Que era la no participación de México en el año 90, ¿no? Por el tema de los cachirules. Entonces, o al menos de manera particular, y creo que la mayoría de esos jugadores que había en esa selección, pues queríamos sacarnos ese mote de ratones verdes, ¿ves? O sea, teníamos una manera diferente de pensar, queríamos hacer otras cosas, queríamos mostrarnos, ¿no? Entonces, nos toca Menotti de entrada, ¿no? Que es un tipo motivador, nos llevó a Europa, vimos el impacto que él tenía todavía en el fútbol, allá en Europa, todo el mundo le abría las puertas, ¿no? Y nos decía, pues sí, a jugar, o sea, no no podemos pensar que estos equipos son mejores o peores que nosotros, simplemente es fútbol, ¿no? Como él lo interpretaba. Entonces después, la llegada de Miguel también empieza a multiplicar este tipo de pensamientos, ¿no? Con ese Pumas del año 91, entonces sus mejores hombres también los empezó a incluir en esa selección, y entonces estás hablando de tipos como Campos, como Perales, y te doy la alineación, ¿no? O sea, Campos, Ramón Ramírez, Perales, Claudio, Gutiérrez, Sague, Benjamín Galindo, Nacho Ambriz, Patiño, Sague, ¿cómo se llama? Hugo Sánchez, Luis García, y así te puedes ir con ese. Entonces, empiezas a ver que tiene un mismo perfil el equipo, y creo que eso fue lo que definió esa selección, ¿no? Un gran carácter, una gran exigencia, una calidad excepcional. Entonces, yo creo que por eso ese equipo respetó la idea de un entrenador y la llevó, yo creo que lo más cercano a lo que Miguel pretendía. Entonces, fue un equipo que le faltó experiencia en el Mundial, en el 94, nos faltó experiencia, y desgraciadamente quedamos eliminados, pero creo que esa selección también fue un parteaguas a nivel de selecciones nacionales para lo que hoy está mostrando México en sus equipos. Claro. Iván, no sé si a ti te pase, pero yo ubico muchísimo al profe, así como los que acabo de mencionar, Claudio, Campos, Aspe, Sague, Luis García. Creo que el profe también fue uno de esos jugadores que fueron referentes de la selección mexicana en su momento. Y no solo eso, creo que también venía de la época donde viene como una transgresión a lo que venía establecido, ¿no? La transgresión hacia un cúmulo de poder que tenía la federación, y de repente todo esto se rompe. Y es lo que le quería preguntar al profe, porque vemos que cuando Emilio Maurer e Ibarra toman la Federación Mexicana de Fútbol y traen a Menotti,
realmente veníamos de una crisis severa, la crisis de los cachirules, la crisis de venir de mundiales donde no se pasaba nada, y de repente ellos rompen el esquema, rompen el molde contra Era Menotti. La pregunta es, en concreto es, ¿realmente Menotti vino a hacer ese cambio de mentalidad, vino a hacer un choque cultural? Porque es lo que muchas personas imaginan. ¿De verdad había ese choque entre dejar de ser los ratones verdes a empezar a competir de verdad? Te digo, creo que fue la conjunción de circunstancias, ¿no? Porque yo creo que esta manera de pensar ya la traíamos desde antes. El otro día estaba yo por ahí, me invitaron a dar una charla sobre liderazgo, ¿no? Y el trabajo de un psicólogo en el fútbol, pues prácticamente empieza en los años 80. El mismo Octavio Rivas es el primero que empieza con esta nueva modalidad, y en donde el primero lo aplicó fue en Pumas. Entonces, yo te digo esto, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos un psicólogo deportivo en el año 88, ¿ves? Y también era de esa gente, de Octavio Rivas. Entonces, ese cambio de pensamiento, ese cambio de mentalidad, venía ya forjándose con años antes, y entonces Menotti al final yo lo veo más como un detonante que más que alguien nos hubiera venido a enseñar otra cosa, sino más bien era el que encendió la mecha para completar el circuito de ese nuevo cambio de pensamiento. Entonces, sin duda, como yo siempre he mencionado, ¿no? O sea, el verso de Menotti, sin duda, te enamora, ¿no? A nosotros pues, te daba una charla y salías a quererte comer al rival, pero te digo, todo esto tiene que ver más con un proceso de cambio de pensamiento que creo que ya toda esa selección, y si hablas todavía que después, en la época de Miguel Mejía Barón, su base de jugadores fueron Pumas, entonces imagínate, pues después se agarra con algunos otros locos que pensábamos muy parecido, pues ese equipo empezó a tener una manera de jugar distinta, una manera una madera de mucho compromiso. Y te digo, eso con la calidad, creo que así fue ese proceso, fíjate. Oiga, profe, antes de pasar, de darle la palabra a Fernando, quisiera preguntarle sobre el maestro Benjamín Galindo, que ahorita, bueno, lamentablemente está atravesando un momento complicado de salud, pero precisamente usted compartió vestidor con él en selección mexicana y pues quisiera preguntarle cómo era el maestro Galindo como jugador y obviamente como persona, usted que pudo convivir con él. Pues no, mira, como jugador era excepcional, ¿no? Era un tipo, un mediocampista con un talento, con un trazo y con una idea futbolística diferente. Si a eso agrega su técnica individual, pues evidentemente lo hacen un fuera de serie. Entonces, además era un tipo que le gustaba enseñarte, ¿ves? O sea, nosotros siempre, desde que yo empezaba, me encantaba quedarme a hacer tiros libres. O sea, y tuve maestros como Romano, por ejemplo, y después puedo presumir que también el maestro Galindo me ayudó, ¿no? Entonces tengo un récord de un gol de tiro libre, entonces en primera división, entonces puedo darme por satisfecho, pero ¿a qué me refiero con esto? Que el profe Galindo, sin duda, esa era la esencia que él tenía, ¿no? La de ayudar siempre a quien le pedía ayuda, porque igual había otros que les decías, oye, a ver, ¿cómo tiras? No, pues si tú eres defensa, eres un tronco, o sea, ya sabes, la clásica, ¿no? Y el maestro Galindo no, el maestro Galindo trataba de orientarte, trataba de decirte, y ya, bueno, ya lo que surgiera de eso ya no era cuestión del profe, ¿no? Del maestro Galindo. Entonces, yo creo que ese es el mejor reflejo de él también como persona, ¿no? Una persona con la que siempre podías contar, una persona de una calidad humana
muy buena y que, bueno, ahora todo el mundo estamos mandándole toda la fuerza y toda la energía para que se recupere al 100%. Sí, ojalá así sea. Fer. Profe, específicamente en esta situación de los conceptos, y ya comentó que posiblemente a aquella selección le faltó mayor experiencia para dar ese salto a la siguiente ronda en la Copa del Mundo, pero al final de cuentas era una selección en donde había una gran calidad individual de jugadores, una gran calidad colectiva. ¿Cómo manejaban y en comparación en la actualidad ustedes los conceptos? O sea, ¿les preocupaba entender los conceptos para llevarlos a cabo, los que le decían en la dirección técnica? O sea, tener un poco mayor de bagaje en ese aspecto. No, mira, lo que yo hablaba de experiencia, yo no sé cuántos partidos internacionales hayamos sumado hasta ese momento, pero si tomas en cuenta que es selección nacional, hay pocos partidos y era una selección que empezaba prácticamente de cero, o sea, en prácticamente 4 años no sé cuántos partidos se hayan podido sumar. Yo le sumé en mi carrera 36, ¿no? Seguro que esto se puede duplicar en algunos jugadores y demás. Y yo me refiero a esa experiencia, ¿eh? Porque al fin y al cabo en ese tiempo los únicos internacionales que teníamos pues era Luis García, era Hugo Sánchez, que ya venía a menos, ¿no? En su paso por el fútbol español. Entonces, ese nunca fue el problema. De hecho, al contrario, como te digo, ese equipo hubiera jugado a lo que le pusieran cualquier técnico y lo hubiera hecho bien. Era un equipo de alta adaptación y, y muy disciplinado tácticamente. Entonces, yo más allá de los modelos de juego que hoy están tan de moda, creo que ese equipo podía adaptarse a cualquier modelo de juego y además con un liderazgo diferente, que eso es lo que seguro también, a diferencia de muchas otras selecciones, ha marcado tendencia o marcó tendencia. Oiga, profe, ¿para usted fue complicado dar el salto de jugador a entrenador, digamos, de recibir las indicaciones a ahora dárselas a gente, por ejemplo, muy joven con la que ahora usted ha trabajado? No, siempre, en mi caso, siempre pensé que tenía yo que terminar mi, mi, mi paso por el fútbol para después hacer mi carrera como jugador. Ya, ya muchas veces me habían dicho que si quería hacer el curso, que fuera a hacer el curso, y la verdad es que nunca me animé. Yo siempre pensé que cada tiempo tiene su propio momento y así lo hice. Entonces, hasta que pues prácticamente yo decidí retirarme, fue cuando dije, bueno, ahora voy a hacer mi curso. Eso fue por ahí del año 2002, por ahí casi 2003. Entonces hice mi curso, me adelantaron un par de niveles porque te hacen un examen inicial y ven los conocimientos que tienes de acuerdo a lo que ellos, a su plan de estudios, te ubican en el módulo, porque le llaman módulos, en el módulo adecuado. Entonces prácticamente pues, yo arranqué casi en el tercer módulo. Entonces, pues para el año 2004, pues yo estaba terminando prácticamente mi curso para entrenador y empecé a trabajar en una universidad que al final también cada uno va estableciendo sus propias rutas, ¿no? Yo nunca fui de los que fui a hablarle al Atlante o al América para empezar a hacer mis pininos como entrenador. Pues a mí de repente me habló alguien, me dijo, oye, ¿no quieres venir acá a dirigir? Fui a ver ahí a la UPAEP, ahí en Puebla. Había los recursos que yo necesitaba, que era prácticamente un equipo universitario con un staff profesional prácticamente, con todo lo que se necesitaba. Y ahí es donde empecé. Entonces,
no se te hace, o sea, se te hace difícil el inicio. El curso para entrenador te aterriza para que entiendas muchas cosas de que cuando eres jugador y crees que la vida es muy sencilla y los ejercicios que haces es por mantener ciertas cosas, entiendes todas las raíces de eso. Entonces, eso yo creo que para eso, o al menos en mi caso, me sirvió para aterrizar muchas de esas cosas como entrenador y después buscarlas, aplicarlas, ¿no? Entonces, te digo, nunca, mi carrera de profesor, mucha gente me ha preguntado y igual creo que tendrá que ver en la manera de comunicarme con la gente. Creo que no es lo mismo hablarle a un sub-17 que hablarle a un jugador de primera división o a uno de ascenso. Entonces, lo que sí es seguro es que estableces esa comunicación y ahí es donde vas marcando las diferencias. Claro. Iván, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero al profe le tocó lo que bien podría ser como una película de Hollywood, porque es mundial en casa y conforme se fueron dando las circunstancias, ese equipo iba teniendo cada vez más arraigo con la gente en 2011, claro. Todavía recuerdo ese partido contra Alemania, ese final épico y la forma de coronarlo, ¿no? Obviamente, cancha del Estadio Azteca frente a otro equipo que también ha sido campeón del mundo con lo es Uruguay. Y la verdad, la cereza del pastel, pues obviamente ellos levantando la copa. Pareciera un cuento de hadas lo que le tocó al profe, ¿no, Iván? La verdad es que sí, ya teníamos obviamente una experiencia de ser campeones del mundo sub-17 en el 2005, ¿no? Entonces, entendíamos que parecía tener como una ventaja, aunque en su momento, cuando vemos todo el proceso de estos chicos, de cómo, y sobre todo ese partido contra Alemania, que parecía que se nos escapaba de las manos y, bueno, la momia, Spiricueta, todos ellos nos salvaron. A mí mi pregunta sería, en ese sentido, y sobre todo en ese mundial, ¿cómo motivar a un joven en estos momentos donde está en su casa, donde parece que puede tener todo el banquete servido, donde tiene todo el apoyo de la gente? ¿Cómo motivar a este joven? ¿Cómo enseñarle esos conceptos para que no se confíe de más y llegar a lo que pasó, a ser campeón del mundo? Pues mira, hace rato que te decía que en el Atlante, en el año 91, después de haber sido campeones, nos eliminan el Cruz Azul de manera increíble por exceso de confianza. Entonces, después vas haciendo tu propio juicio con respecto a eso y mi opinión sobre eso es que los equipos que no asumen la responsabilidad de lo que les toca, terminan con los pretextos de la maldición del superlíder, del primer lugar siempre lo echan. Entonces, eso es algo que pienso y que siempre en todos los equipos que he tenido la fortuna de dirigir, les comento, ¿no? Que hay que tener responsabilidad y hay que tener el valor para aceptar esa responsabilidad de ser el local, de ser el primer lugar, de mantener una hegemonía, si es que te ha costado tanto trabajo, todo un año de trabajo para que en un partido te digan, no, pues es la maldición del superlíder. Pues al final es un cambio de pensamiento que con todos estos muchachos se trabajó desde siempre, ¿ves? Desde que se empezó a preparar este equipo. Este equipo le enseñamos a jugar y a ganar aquí en México. O sea, porque ese equipo ganaba en cualquier lado del mundo. Ganamos todos los torneos o casi todos. Y eso tiene que ver también con Uruguay, que nos ganó una final en el torneo de la UC en el 2010. Entonces nos ganan esa final y 1-0 nos ganaron. Entonces, pero fuera de eso, ese equipo quedaba campeón en todos lados. Entonces, el reto era enseñarlos a jugar de locales y para que veas cómo fue ese proceso que aparentemente la gente que no sabe, porque hay gente que no sabe, dice, no, pues no mames, vas a jugar en tu casa, qué chingón, vamos a arrasar. Pues no, güey, no es así. O sea, hay que agarrar y enseñarle al jugador a que lo van a putear de la tribuna y le van a decir de todo
y tiene que jugar como si nada, y que va a estar su familia ahí, y que tiene que mantener un nivel. Entonces, tan es así que en los primeros partidos, cuando empezamos a hacer así, hice un ejercicio yo tenía muchos jugadores del norte y muchos jugadores de occidente, de acá de Guadalajara. Entonces, teníamos 2 partidos, uno en Guadalajara y fuimos, ¿cómo se dice? Jugamos antes del partido de México-Colombia, de la mayor, allá en el Volcán. Entonces, metí a la mayoría de jugadores en Guadalajara y te puedo decir que al minuto 20 había un par de jugadores vomitando. O sea, vomitando de nervios. O sea, no por el esfuerzo, no, por nervios, ¿no? Y en Monterrey fue algo parecido. Entonces, empezamos a trabajar sobre todo eso y al final creo que hasta cuando llegamos a prácticamente una gira previa al Mundial, que empezó ahí en Querétaro, creo que ahí el equipo fue cuando ya entendió perfectamente lo que era jugar de local. Jugamos unos partidos ahí, los ganamos todos los partidos y después el equipo fue conectando con la gente, ¿no? Y eso yo creo que también es fundamental para un equipo que además de todo juega de local, ¿no? Conectar con la gente. Fer. Bueno, además de ese campeonato en 2011, llevó el proceso en 2013, en ese subcampeonato, recuerdo, contra Nigeria, si no me equivoco. Profe, ¿cuáles han sido las características que usted ha visto en el futbolista joven mexicano, especialmente en la sub-17, donde se han tenido los logros de los campeonatos del mundo, de llegar hasta las últimas instancias? ¿Cuáles han sido estas características del Pues mira, joven? yo creo que el joven mexicano ya tiene una manera de pensar diferente. El joven mexicano ya se cuida mejor, ya es un tipo más preparado, ya hay muchos factores que de antaño no se daban tan marcadamente, ¿no? Te digo, hoy ya prácticamente esos muchachos, no sé, por decir algo, Gudiño cuando estaba jugando en Emiratos, pues él estaba terminando su prepa, ¿no? Entonces, este tipo en línea. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que hablan del nuevo jugador mexicano. Es un nuevo jugador que sabe que puede competir, es un tipo con una mentalidad ganadora, ¿no? Y que desgraciadamente muchas veces, conforme va creciendo, va cayendo en ese espacio de comodidad que a veces no le beneficia en lo más mínimo, ¿no? Entonces, creo que el jugador joven hoy día tiene las capacidades como cualquier jugador de todo el mundo como para sobresalir, pero evidentemente, como toda la gente que me conoce sabe, ¿no? Sabe lo que pienso sobre jugar fútbol profesional y hay que pagar un precio para eso, ¿no? Y ese precio es el de cuidarse, ese precio es el de entrenar a tope, si quieres ser del top. Si quieres pues, simplemente vivir del fútbol, te va a alcanzar, pero si quieres sobresalir, tienes que tener un compromiso un poquito más arriba de la media normal para convertirte en un jugador de selección nacional. Sí, y esto, porque, bueno, nuevamente, hace algunos meses, de igual manera, Mundial Sub-17, México llega hasta la final contra Brasil y se pierde e inicia esta conversación que se ha tenido a lo largo de los últimos 10, 15 años de por qué no se le da seguimiento a los jugadores, de qué es lo que sucede, de que demasiados extranjeros, A, B, C, D, F, G, en donde algunos puntos son ciertos, pero tampoco sabemos ahora sí que el gran espacio de tiempo que hay entre un jugador de 17 años allá este proceso para llegar a una primera división. Y bueno, usted ahorita ha mencionado algunos puntos que debe de considerar para poder llegar. Pero además de eso, o sea, también lo he mencionado muchas veces, que el jugador de esa edad, en particular hablando de los de selección nacional, que son los jugadores top, ¿no? De la categoría.
Entonces, esos jugadores tienen que luchar contra varias circunstancias, ¿no? Tienen que luchar contra sí mismos y su modo de adaptarse. ¿Por qué? Porque viene la siguiente etapa, que al final es un sub-17 campeón o subcampeón, simplemente es un perfil, no es un jugador de primera división. O sea, es un perfil para jugar en primera división, pero no es un jugador de primera división. Entonces, al menos eso es lo primero que uno les aclara a estos jugadores, o yo se los aclaré después de jugar sus finales, que era un trampolín importante para ellos. Entonces, eso es, ¿no? Su adaptación, su carácter, el temperamento, todo lo que corresponde a él, su calidad, ¿no? Y después viene la parte familiar, que también es muy importante. A veces el papá o el representante es el peor enemigo del propio jugador. Después viene la parte del club. ¿Cuál es la política del club con respecto a esos jugadores top que tiene? Y después vienen los entrenadores, que también son muy, muy importantes. Entonces, te digo, se van encontrando con diferentes escenarios que a veces no les ayudan, ¿no? Y tan es así que tú dices, bueno, ¿por qué si tenemos jugadores campeones sub-17, por qué no después aparecen esos mismos jugadores en la sub-20? Entonces, tiene que ver con que son, la categoría con la que compiten es un año más grande. Son, no sé, los que fueron campeones en el 2011 eran categoría 94. Y los que iban contra los que iban a jugar para la sub-20 eran categoría 93. Entonces, no solamente es un año. Cuando el jugador sub-17 está jugando un mundial, el jugador sub-18 ya está en la sub-20. Entonces, si cuando ese jugador sub-17 no lo ponen en la sub-20, ¿sí? En lugar de ponerlo en la sub-20, lo ponen en la sub-17, entonces ya le estás dando un año de menos de trabajo en un nivel diferente. Entonces, por eso muchos de esos jugadores no llegan a jugar en la selección sub-20. Entonces, te digo, ve contra todo lo que tiene a veces que luchar un jugador sub-17. Y eso, bueno, pues cada club lo interpreta como de acuerdo a sus políticas, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Oiga, profe, ¿usted ve lejos otro título sub-17 para México que, vaya, es increíble, ¿no? En la máxima categoría, digámoslo así, no podemos pasar al famoso quinto partido, pero ya se tienen 2 campeonatos del mundo en esta división y cree que tardará mucho para que volvamos a levantar otra copa. Pues mira, ahora hay un cambio administrativo nuevo y tristemente, como pasa aquí en México, por idiosincrasia, o sea, todo empieza de cero. Entonces, todo lo que ya habías ganado en metodología, en estilo, en forma, ahora está empezando de cero. Y el último gran representante de esa generación de entrenadores de selección nacional al que yo pertenecí fue el Chima Ruiz. Entonces, el último subcampeón. Entonces, sí, habrá que ver cuáles son las directrices que tiene esta nueva administración para la preparación de sus equipos. Porque al final, la preparación que tuvo ese equipo de Chima fue apegada muchísimo a todos los parámetros con los que jugó nuestras selecciones. Entonces, eso puede marcar una gran diferencia. Entonces, uno que más quisiera que siempre nuestros equipos estuvieran peleando esa categoría que ha costado trabajo encontrarle un buen peldaño, y pues nosotros queremos que cada 2 años sean campeones, pero ahora creo que esta parte administrativa impactó en el 2015, y ahora vamos a ver qué pasa en este año, en este año 2020, ¿no? Sí, de acuerdo. Iván, ojalá que también, así como salen jovencitos promesas de la sub-17, también siguieran saliendo técnicos como el profe, ¿no? No, claro, y la verdad es que
el Potro ha demostrado, sobre todo esa parte del concepto de enseñar al jugador. Lo vimos en los dos principales mundiales que lo vimos sub-17, ¿no? O sea, había conceptos tácticos, conceptos técnicos, pero sobre todo mucha motivación. Yo lo que le preguntaría al profe es, ¿qué pasa cuando estos jugadores, o sea, no solamente los sub-17, sino hasta los propios profesionales, pierden el ánimo de ser competitivos? Y lo pregunto porque parece ser que ahora la federación y estos nuevos directivos han empezado a quitar la competencia como tal. Están quitando pues, prácticamente el ascenso y el descenso, están quitando los torneos juveniles, están poniendo una liga de desarrollo que no se juega nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo motivar a un jugador que ya no tiene esa competencia e incluso también que ya no va a competencias internacionales de niveles como la Pro-Bowl, ¿no? ¿Cómo motivar al jugador a que siga teniendo la competencia cuando la propia federación, cuando la forma de jugar ya no te la da? Pues, mira, yo siento que tiene que ver con recordarle al jugador el privilegio que tiene, ¿no? Acá el problema, digo, tú ya lo mencionaste, el problema no va a ser realmente para los entrenadores. O sea, los entrenadores vamos a seguir entrenando, pues no digo que como siempre, porque siempre te vas preparando mejor, pero bajo otro concepto, ¿ves? O sea, aquí el concepto siempre tiene que ser el de ganar. Por ahí hay algún coaching que dice que hay que ser felices y hay que estar contentos con lo privilegiado, sí, pero eso no es alto rendimiento, ¿me entiendes? O sea, el alto rendimiento va acompañado del resultado. El resultado no te hace infeliz, el resultado te hace inconforme. O sea, te inconforma y te motiva a encontrarlo tarde que temprano. Entonces, yo creo que ahora el impacto va a ser, el impacto de todo eso que mencionaste, pues sí va a ser en lo deportivo. Se va a complicar. ¿Por qué? Porque se corre el gran riesgo de que si hacia arriba no hay a dónde ir y qué ganar, por así decirlo, y de arriba hacia abajo hay una situación de que no pasa nada si ¿qué hace? Para allá tú, ándale. Ya saben, acá la metiche. Perdón, ya, hija. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, de arriba hacia abajo, pues tampoco hay un problema, ¿no? Pues si el equipo no le va bien, pues pagamos una lana, pero pues aquí seguimos. Entonces, yo creo que el principal impacto va a ser a nivel mayor, ¿ves? Más que las selecciones menores. ¿Qué te puedo decir? Esto va a depender muchísimo, muchísimo de cómo se trabaje con las selecciones menores, porque si hay una fórmula para buscar encontrar un equipo campeón, no está tan complicada, ¿eh? Es la competencia local, es la metodología que se aplica y es la competencia internacional. Entonces, esas situaciones son las que hay que cuidar en una selección menor. En una selección mayor, ahí es otra situación. ¿Por qué? Porque el nivel competitivo se tiene que ir dando de acuerdo a los partidos que se le consigan a esos equipos y de acuerdo a ese nivel que va a encontrar en la liga local. Perfecto. Claro. Fer. En este caso, profe, ¿a qué grado está afectando esta situación de la pandemia el caso de una selección nacional? Si bien siguen teniendo contacto vía remota, pero al final de cuentas no están teniendo el mucho o poco tiempo para jugar juntos, para entrenar juntos. Bueno, yo creo que vamos a entrar a una nueva modalidad con respecto a todo esto, ¿no? Sobre todo con este parón. O sea, estamos hablando de que ya lo vimos un poquito, ¿no? Con el fútbol alemán, ¿no? Como de alguna manera, pues sí se ve, pero pues le sigue haciendo falta
ese ritmo, le sigue haciendo falta a veces esa intensidad con la que estamos acostumbrados a ver un partido alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esto cada federación y cada una de los lugares donde se realice la reanudación de un torneo, pues lleva tiempo, ¿no? Entonces, sin duda, los equipos no van a estar en las mejores condiciones, eso hay que entenderlo, pero pues, evidentemente en la medida que los torneos avancen o lo que duren, mejor dicho, pues vamos a ver la realidad el resultado de la pandemia en los deportes, ¿no? Entonces, te digo, creo que va a tener que ver muchísimo con una nueva percepción y, por supuesto, en un momento dado, una nueva planeación y una nueva manera de entrenar, ¿no? Por todo esto de la situación sanitaria. No va a ser tan simple, me parece, ¿eh? Okay. Sí, sin duda. Sí. Oiga, profe, ¿qué opinión tiene usted respecto a esta nueva liga de balompié que aparentemente está surgiendo? Y quisiera preguntarle, ¿a usted le interesaría trabajar en ella? Pues mira, la otra vez yo le comentaba a un amigo muy cercano, ¿no? Y porque me preguntaba, ¿no? Me dice, oye, es que me buscaron, y es que le digo, pues oye, chamba es chamba. O sea, nosotros no podemos agarrar y cerrarnos a eso. Y yo creo que en ese sentido, cada jugador, cada entrenador tiene que ir midiendo sus circunstancias, ¿no? Para mí la creación de esa liga se me hace una buena medida. Yo creo que la Federación Mexicana, a lo mejor en lugar de verla como un pero, debería de verla como un más. Yo creo que también va a ayudar a muchos jugadores que quizá no tengan esa oportunidad de contratarse con la primera división o con la liga de expansión. Y hay tantos jugadores en México y hay tanta gente en México que no creo que tenga problema de operar bien. Vamos a ver también cuáles son sus parámetros, cuáles son los equipos, cómo está la organización federativa en ese sentido. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que la liga, esa liga debe de sentar una base importante para que dure muchos años, ¿no? Porque si no va a ser un proyecto de corto plazo que yo creo que ni al fútbol, ni al fútbol mexicano, ni a nadie le benefician, pero creo que tiene los suficientes argumentos como para poderse establecer muy bien. Y sí, digo, si me invita a algún equipo, por ahí me han hablado, he tenido ahí algún contacto y todas esas situaciones, pues es como siempre, ¿no? Los entrenadores creo que estamos en el punto para escuchar y hay que escuchar todas las posibles ofertas, ¿no? Sí, muy bien, profe. Ya estamos casi por terminar. Antes de despedir, igual quisiera proponer una pequeña dinámica, darle una lista de algunos jugadores, compañeros con los que usted ha compartido vestidor y que nos dijera una muy breve descripción de cada uno de ellos, lo más breve posible para que precisamente podamos abarcar un poquito más de nombres. Sí, claro que sí. Y empecemos, ¿qué le parece con Félix Fernández? Es el arquerito de Nintendo. No, es un amigo entrañable, es un tipo que tenemos más de 20 años de conocernos y es una extraordinaria persona. O sea, es un gran amigo de lo mejor que me ha dejado el fútbol. Hola. Miguel Herrera. El Piojo creo que también es otro de esos amigos que te deja el fútbol. Hola. Es un tipo que ha trabajado fuerte para estar en el lugar que está y creo que ha demostrado capacidad, ¿no? para buscarse un lugar y lo ha logrado.
Guillermo Cantú. Memo, yo creo que es otro de esos compañeros y amigos que también te deja el fútbol. Me estás mencionando puros amigos, ¿eh? Y que creo que sus gestiones han tenido, en la mayoría de veces, creo que han tenido éxito, como todo trabajo y como toda parte directiva. Muchas veces hay circunstancias ajenas a ti que no tienen que ver con los resultados. Y sin duda también es un amigo y un directivo muy capaz. A ver, Ignacio Ambriz. Ya saben. Nacho, también es el brilloso mayor, así nos decíamos, siempre nos decíamos así, toda esa bandita de la selección de los brillosos, o sea, decíamos, es que hasta brillas, cabrón, les decía, pero brillas, pero de, ya sabes de qué, ¿no? Brillas, pero de quién sabe qué. Entonces, igual creo que Nacho es un tipo que con su trabajo, con su tesón, ha ido encontrando un lugar en el fútbol mexicano y como persona, bueno, ni qué decir, ¿no? También un tipazo, un buen amigo también. Jorge Campos. El buen Brody. Igual, digo, somos casi compartimos cumpleaños, ¿no? Él cumple el 15 y yo cumplo el 16 de octubre y siempre nos mandamos felicitación prácticamente todos los años, ¿no? Entonces, eso creo que Jorge ha sido un fuera de serie como profesional, es un tipazo como amigo también, ¿no? Y creo que es un arquero que marcó una época distinta de jugar a la portería. A ver, profe, Julio Gómez. Julio, creo que es un jugador que encontró un momento en el fútbol mexicano sobresaliente y yo creo que estaba para más Julio, pero bueno, el fútbol a veces es así, pero sin duda lo vamos a recordar siempre por eso, por lo que nos hizo soñar, ¿no? Y por lo que nos hizo vivir. Antonio Briseño. El buen Pollo, bueno, siempre he pensado que todos los equipos deben tener un Pollo Briseño. Es un tipo, un líder nato, un tipo que siempre le da para adelante, un cuate que juegue o no juegue, apoya. Entonces, además, muy buen tipo, buena persona también, un amigo querido también puedo considerarlo. Ya, finalmente, Ricardo Lavolpe. Ricardo, vamos, sin duda es uno de los mejores entrenadores que hay. Creo que su peor enemigo es Ricardo Lavolpe y hubiera alcanzado niveles diferentes, ¿no? Creo que yo siempre lo vi con esa posibilidad de alcanzar otros niveles y bueno, hay muchas veces el mismo Ricardo Lavolpe no le permitió eso, ¿no? Pero sin duda es un tipo complejo, es un tipo obstinado, ¿no? Y ahí, bueno, yo me quedo con lo mejor de Ricardo, ¿no? Que también es o sea, fuera de todo eso, pues es un tipo, ¿no? Como casi todos, porque también hay muchos bichos por ahí, pero creo que Ricardo es un muy buen tipo también. Fue un buen conductor para nosotros. Claro. Iván, pues ya va siendo casi momento de despedirnos. No, pues lo principal es muchísimas gracias, profe. La verdad es que es un placer siempre hablar con gente, primero con gente que es ganadora. Eso es creo que lo que te empapa es ser ganador, pero sobre todo ser ganador y tener conceptos. Eso es algo que le hace falta mucho al fútbol mexicano. No solo es ganar por ganar, sino es ganar con una base. Y creo que el profe lo hizo muy bien con todos. Yo espero, y de verdad, sinceramente, que en algún momento se le vuelva a dar una oportunidad en el fútbol mexicano. ¿Y por qué no
ahora que se está hablando tanto de que el Atlante pudiera regresar a Primera División, ¿por qué no darle la oportunidad en el Atlante? Eso estaría perfecto, y la verdad es que a mí, para mí es un orgullo hablar con él por todo lo que significó, tanto en selección mexicana, jugador y entrenador, como en el fútbol mexicano. La verdad, muchísimas gracias, profe. No, al contrario, mira, yo creo que mucha gente siempre me dice esa parte sobre el 2011, ¿no? Que fue una situación referencial, pero yo siempre hablo de todo el trabajo que se hizo, o sea, final en el 2013, final en el 2014 en el Centroamericano, final en el 2015, Panamericanos, final en el Preolímpico. Entonces, todo ese proceso, desgraciadamente en los Olímpicos, que fue de los 4 torneos del proceso olímpico, fue el único en el que no nos fue bien, y no nos fue bien porque tuvimos a Alemania para ganarle en el primer partido y los dejamos escapar. Entonces, el fútbol a esos niveles no te permite esas equivocaciones, y después la pagamos con circunstancias de las que podría yo poner ahí pretextos, pero no soy tipo de pretextos. Entonces, pero me quedo con todo ese proceso, ¿ves? Es un proceso donde hay muchísimos jugadores que hoy están en la Primera División y que están con un pensamiento diferente, y con todos esos resultados también, ¿no? Entonces, nosotros seguimos preparándonos, estamos a la expectativa, estamos preparados también ya para el reto que caiga o que tengamos en puerta, y ojalá sea un equipo de Primera División. Te agradezco tus buenos deseos, y bueno, fue un gusto estar con todos ustedes platicando, y por aquí andamos. Claro que sí. Fernando Rodríguez. Se le apagó su micro. Ya se fue Fernando. Ahí está, ahí estoy ya. Ahí está. No, antes que nada, profe, pues agradecerle, igual, ¿no? Platicar más que nada sobre estos procesos que tienen una base, tienen cimientos que se remontan inclusive a su carrera como futbolista, y tratar de transmitir todos estos conocimientos a jóvenes que, bueno, han dado resultados. Los números ahí están, para quien quiera revisarlos, y sin lugar a duda sería un gusto verlo en la dirección técnica de algún equipo aquí en la Liga MX de Primera División. Muchas gracias. Vas a ver que así será. Oiga, profe, ya nada más para despedirnos, mire la foto que llegué a encontrar. No sé si la... Mira nada más esos padrotes. ¿Era Garibaldi? ¿Cómo está la cosa? Por eso siempre a todos mis jugadores les digo que somos privilegiados, porque bendito fútbol que hasta guapos nos ven. Entonces, siempre les digo que no pierdan de vista eso, y que aprovechen y que alarguen sus carreras hasta no regalar prestigio. Entonces, esa foto que tú pones ahí es el privilegio de haber jugado fútbol. Claro que sí. Muchísimas gracias, profe. Un gusto haber compartido una charla de fútbol con usted. Ojalá no sea la última ocasión, y pues, le mandamos un fuerte abrazo. Encantado de la vida, y bueno, nos saludamos pronto. Gracias por la invitación. Un saludo a todos, y con lo que empezamos, ¿no? Cuídense, que la pandemia está cabrona. Cuídense, por favor. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo.